Pero es que lo mismo, literalmente es lo mismo. Miren, es lo que Sí, vamos a hacer pero con como que nosotros. Ajá, venga. ¿Qué es lo que, lo o que sea, qué es lo que te parece diferente? O sea, o es- distinto, difícil. no es difícil, es como el juego de En palabras que hay que esencia. utilizar para uno poder decir una cosa que inhibe una cosa que después inhibe y eso, al inhibir eso va a inhibir. O sea, el juego de palabras que hay que utilizar aquí es como complicado. Ah, cuando tú dices que cuando se inhibe la pars reticulata y el globo pálido, entonces, La eh, inhibición de esta, entonces, exacto, promueve los movimientos del tálamo, o sea, promueve que el tálamo funcione. no, promueve la inhibición, como la inhibición del globo pálido, inhibe la inhibición del tálamo. Del tálamo, exacto. O sea, que lo Exacto, activa. exacto. Entonces, O sea, Exacto. es como hablamos ayer, que por eso que le decía, es bien importante el proceso, porque no es único, pero es muy característico, particular del sistema nervioso central. Y precisamente eso es lo que nosotros estamos viendo acá. Miren, vamos a ponerlo sencillo. Como le dije, ayer nosotros lo vimos de que modo cucharita. Entonces estaba el dibujito de los tres muchachitos, bla, bla, bla. Hoy nosotros lo que vamos literalmente a hacer es poner nombre y apellido a cada una de esas áreas y a cada uno de los muchachitos de ayer. Entonces, miren, lo que ustedes tienen aquí es la descripción de la vía total, aquí la representación de las vías y aquí las estructuras que participan en cada una de ellas. Entonces, vamos a hacerlo por parte como ayer. Lo primero que nos vamos a concentrar es en las estructuras. Miren, y para motivos, como me gusta decir, didácticos, nosotros vamos a hablar o nos vamos a referir, vamos a utilizar dos neurotransmisores. Vamos a utilizar GABA, que ustedes saben que es inhibitorio, y vamos a utilizar otro eh, glutamato, ¿no? neurotransmisor, aspartato. Bueno, podríamos utilizar ese más común. Vamos a utilizar, vamos a ponerlo más general, glutamato. No vamos a poner glutamato que es excitatorio. Ujú. De hecho, vamos a utilizar de hecho glutamato por el tema este de que cuando hablemos de esto, que todo es una fuente importante de citotoxicidad. Entonces, para irnos familiarizando. Entonces, miren, todo comienza acá en la corteza motora. Miren, como les habría hablado ayer, motor cortex. Motor cortex. Miren, como le había mencionado anteriormente, también para que nos vayamos familiarizando. Miren, esto es corteza. Una pregunta. Cuando ustedes estuvieron entrando en la llamada hoy, o entró de una vez, ¿Lo que se cortó ahí? Ah, que si hoy cuando ustedes entraron a la llamada, si entraron de una vez o se quedó como cargando un poco. O sea, pregunto porque esta mañana me pasó eso, me pasó ahora, y una de las muchachas de la mañana me dijo que le pasó lo mismo. No, bueno, a mí me Bueno, entró de una nadie. Ah, bueno, pues era para saber. Miren, y Jordana, ¿qué es lo que... nosotros vamos a ubicarnos. Ah, ¿Eh? ¿qué fue lo que tú dijiste de los videos? O sea, como que ahora tú lo vas a mandar como por Gmail, el link. No. Lo que pasa es que ahora, cada vez que yo tengo una sesión con ustedes, se supone que debería llegarle un correo que le dé el link, pero si no, yo se lo paso ahorita, no hay problema. Debería ser automático, o como tú una vez yo tengo que hacer algo. Pero en fin, chequeo eso ahora. Me lo acuerdan ahorita, si no le llega el link. Miren, vamos a ubicarnos. Corteza motora. Como le había mencionado en estos días, pero esto es la parte izquierda de la corteza cerebral. Como les había mencionado, nosotros aquí tenemos una línea que es la línea central que nos va a dividir. Vamos a ponerlo un poquito más grande, llamativo, vamos a ponerlo en amarillo. La línea central. La línea central nos divide a nosotros, bueno, a mí me gusta llamarla línea central, nos divide la corteza cerebral en una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior es la que tiene
la corteza motora primaria. Y la parte posterior es la que tiene la porción sensitiva, somatosensitiva de la corteza. Entonces, aquí en esta porción precentral es donde inician los estímulos para el movimiento. Y desde aquí es donde eso es lo que está representado acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Aquí existen dos pathways. Desde el motor cortex, lo único que sale de aquí es una señal excitatoria. Vamos a poner glutamato. Glutamato. ¿Qué sucede? Cuando esa señal excitatoria llegue aquí a los ganglios basales, ya nosotros hablamos ayer de que esta estructura de acá está dividida en 3 secciones. Está dividida en putamen, que es la porción más externa. Luego nosotros tenemos el globo pálido. El globo pálido, a su vez, se divide en una porción interna y una porción externa. Entonces, esto es globo pálido, externo, globo pálido, bueno, vamos a poner interno y externo. Globo pálido, para no complicarnos con el espacio, globo pálido externo, globo pálido interno. Entonces, lo que nosotros vemos acá es que dependiendo de cuál sea la vía estimulada en la corteza motora, es que va a determinar acá en el putamen si la vía excitatoria va a ir por la vía directa o interna o indirecta o externa. Como nosotros vemos el ciclo y la vía interna, literalmente, como vemos acá, pasa de putamen a globo pálido y de globo pálido directamente a tálamo. Por eso se llama directa, hace un loop cerrado. La indirecta se llama así porque hace un giro externo y tiene un relay en el núcleo subtalámico. Directa, loop cerrado, indirecta, externa, y la continuación del pathway deriva de salir de estos núcleos, entrar al subtalámico y volver a la parte interna del globo pálido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos realmente visualizando acá? Que cuando llega una señal de la corteza motora, llega aquí a la parte externa del putamen, vamos a decir que esta señal está determinada a convertirse en un estímulo de la vía interna o directa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Normalmente el tálamo ejerce una función inhibitoria en la corteza motora. O sea, el tálamo constantemente está secretando GABA, inhibiendo la corteza motora, impidiendo el movimiento. Entonces, cuando la corteza motora, a través del putamen, envía una señal estimulatoria, la respuesta la reciben un complejo de neuronas acá que se encargan de secretar GABA. Por aquí llega glutamato. Por aquí en esta vía se estimulan células que secretan GABA. Si yo secreto GABA sobre el tálamo, estoy inhibiendo, miren aquí, estoy inhibiendo a quien normalmente me inhibe la corteza motora. Entonces, si yo tumbo el tálamo, quito la inhibición. Por ende, puedo comenzar a iniciar el movimiento. ¿Entienden eso? Ajá. Sencillo.
corteza motora secreta glutamato a través del estriatum hacia el putamen. Pero yo tenía entendido que, por ejemplo, cuando el tálamo se activa, permite los movimientos como especializados, por ejemplo, el movimiento. Suave, olvídate de Ok, eso. Vamos a hablar de movimiento. Yo le dije que aquí en sistema nervioso central todo un mango. Todo un arroz con mango. O sea, tú tienes unidades que se encargan de múltiples cosas. Ahora, cuando estamos viendo vías y conceptos generales, nos guiamos de pues de eso mismo, de lo general, pero siempre hay consideraciones, siempre hay excepciones, sobre todo en sistema nervioso central, sobre todo, porque aquí lo que tenemos es un reguero de fibra que hace un reguero de cosas. Bien, y como siempre, esto que nosotros estamos viendo acá es una simplificación de la realidad, esto es mucho más complejo. Bien, lo que pasa es que esto nos va a permitir a nosotros un poquito más, nos va a permitir a nosotros entender algunos trastornos que dificultan o facilitan el movimiento. Ese es el core de aquí. Entonces, repito, corteza motora a través del estriatum lleva un estímulo positivo al putamen. El putamen, a su vez, comienza a estimular una serie de complejos celulares que se encuentran en el globo pálido, en sus dos secciones, externa e interna. Estas células de acá, lo voy a poner en verde, este complejo celular de acá, cuando es estimulado, secreta GABA. Tú estás estimulando células aquí que secretan GABA. Y esas células secretan GABA sobre el tálamo. El tálamo, como mencionamos, normalmente inhibe la corteza motora. Entonces, si tú inhibes a quien está inhibiendo la corteza motora, tú de aquí de tálamo a corteza dejas de secretar GABA, porque tú le estás tirando GABA arriba, estás inhibiendo este complejo neuronal. Y eso entonces facilita el movimiento. Estás inhibiendo a quien inhibe. Y ese nuevamente es el proceso llamado desinhibition. Eso es bien importante. Por otro lado, en la vía indirecta, lo que nosotros estamos viendo acá, miren, nosotros estamos viendo acá es, primero, que la vía mencionamos que se spread por la parte externa de las estructuras que hablamos, que no necesariamente pasa por el estriatum, sino que viene de porciones internas del sistema nervioso central, y que aquí nosotros inhibimos un complejo de células. Aquí nosotros secretamos GABA sobre un complejo de células que normalmente se encargan de inhibir el núcleo subtalámico. Entonces, la vía indirecta, nosotros quitamos la inhibición sobre el núcleo subtalámico. Y el núcleo subtalámico normalmente secreta GABA sobre el globo pálido interno. Entonces, si inhibimos, o mejor dicho, si quitamos la inhibición del núcleo subtalámico, eso equivale a activarlo. Y lo que hace normalmente el núcleo subtalámico es que secreta GABA sobre el globo pálido interno. Y si nosotros secretamos GABA sobre el globo pálido interno, significa que dejamos de inhibir al tálamo. Y si no inhibimos al tálamo, entonces el tálamo continúa con su inhibición tónica frente a la corteza motora. Entonces aquí usted estimula para inhibir la corteza y aquí usted inhibe para permitir la estimulación de la corteza motora. Más claro de ahí no puedo. No, eso yo lo tengo súper claro, viejo. Con respecto a lo que te pregunté ahorita. Pero lee scrollea para arriba un ching. Ajá. A ver si tú lo tienes ahí. Perfecto. La última línea. Donde dice dopamine binds to D1, stimulating the excitatory pathway, and to D2. Exacto, esa mismo. Entonces, cuando dice de que and to D2 inhibiting the inhibitory pathway. Recuerda que lo que nosotros estamos haciendo aquí es un juego de, o sea, al final la dopamina se une a los dos receptores y los activa. Bien. Sí.
Y la secuencia que pasa luego de la activación, vamos a ponerlo así. Primero, a ver si entiendo tu duda. Tú me preguntas que cómo va a ser que activando los D1 y activando los D2 ocurra lo mismo. No. Yo entendí perfecto la explicación que tú diste sobre la vía indirecta. De que al tú desinhibir lo que está inhibiendo el núcleo subtalámico, tú vas a hacer que el núcleo subtalámico vaya a estimular al globo pálido. A estimularnos, sino a inhibirlo mediante la GABA. Perfecto. ¿Qué pasa? Que eso se da, la vía extrínseca, la indirecta, perdón, se da activando los receptores de 2. Entonces, según ese párrafo de ahí, que yo creo que es un typo de First Aid, pero uno nunca sabe. ¿Tú me entiendes? No, eso está bien, porque que mira que lo que pasa, el efecto neto depende de que tú hagas. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí tú tienes D1, vamos a suponer que aquí tú tienes D2. Te sigo. Mira, entonces, ¿qué sucede? Vamos a suponer que cuando tú estimulas D1, lo que tú ocasionas es estimular células que secretan GABA. Entonces tú al estimular estás inhibiendo. Bien. Sí. Ahora, imagínate, bueno, vamos a poner la vía completa. Al tú estimular los D1, tú promueves la activación de neuronas que secretan GABA. Entonces, las células que reciben ese GABA se inhiben. ¿Verdad? Sí, exacto. Ok, ahora, con D2, cuando tú, las neuronas que tienen D2, cuando tú las activas, tú lo que promueves es la liberación de GABA nuevamente. Bien. Pero aquí, cuando tú y el GABA sabemos que es inhibidor, lo mismo. Ahora, ¿qué sucede? A quien tú inhibes aquí es al inhibidor. Al inhibidor inhibe a la corteza motora. Entonces, la secuencia que tú estás viendo aquí es tú promueves la liberación de GABA sobre los inhibidores del tálamo, que a su vez normalmente inhibe la corteza motora, significando eso que el efecto neto es de aumentar la movilidad. Activación. Ok, lo que pasa es que yo lo estaba conectando con... Es lo contrario. Estaba conectándolo con el STN. Lo contrario. GABA, no, mira. Si tú secretas GABA, si tú promueves la liberación de GABA sobre células que inhiben al tálamo, tú estás inhibiendo a quien inhibe al tálamo. Bien, y si tú inhibes a quien inhibe el tálamo se queda activado. Y si tú tienes activación del tálamo, estás inhibiendo la corteza motora. Bien. Sí. Entonces, si nosotros inhibes, quien normalmente se encarga de estimular al tálamo. Y si tú inhibes a quien causa la estimulación del tálamo, eso es igual a inhibición del tálamo y por ende activación de la corteza motora. Por eso es que tú puedes tener dos receptores que al activarse tienen un outcome totalmente distinto. Bien, no, realmente eso no es un error. Eso es lo que nos permite a nosotros entender acá es que dependiendo de la secuencia que siga la activación y la liberación de un neurotransmisor sobre redes neuronales, el outcome depende no de qué neurotransmisor tú liberas, sino de qué pase después de eso. Por ejemplo, imagínense que ustedes aquí tienen, vamos a decir, dopamina 0. Y esta dopamina, cuando se une a su receptor, lo que hace es estimular la liberación de glutamato. ¿Verdad? Entonces tú dices, ok, entonces
tener dopamina me promueve la liberación de glutamato. Ahora yo te digo a ti, ¿y si ese glutamato, el complejo celular neuronal después de ese glutamato, lo que hay son células que producen GABA? Entonces, ¿cuál es el efecto neto? Inhibición. Porque tú estás promoviendo, cuando tú pones dopamina, tú estás promoviendo la liberación de glutamato, pero ese glutamato se pone a excitar, son células que secretan GABA. Entonces, ¿cuál es el efecto neto? Inhibición a través de una activación. Esos son efectos indirectos y son consideraciones que hay que tener cuando hablamos del sistema nervioso central, que no todo se centra en el primer neurotransmisor. No es de que la dopamina promueve la liberación de glutamato, entonces es una vía excitatoria. No, puede ser una vía inhibitoria, porque ¿y si tú estás estimulando células que secretan GABA? El endpoint es aumentar la secreción de GABA, aunque sea a través de glutamato. No es una vía estimulatoria, es una vía inhibitoria. Por ende, si aquí entonces tú tienes otro complejo celular neuronal que, por ejemplo, cuando se activan los D1, lo que hacen que me inhiben la célula secretora de glutamato, tú dices, estoy inhibiendo la célula secretora de glutamato. Entonces el efecto neto es inhibición. No, porque ese glutamato fomentaba la liberación de GABA. Por ende, el efecto neto de inhibir este grupo neuronal es activación en vez de lo que tú esperarías que sería inhibición. Porque el endpoint es que tú dejas de secretar GABA. Si tú dejas de secretar GABA, favoreces un proceso. ¿Entienden? Creo sí, la confusión fue producto de relacionar ese último párrafo con el indirect pathway, o sea, de asociarlo de forma directa. Tú lo puedes hacer perfectamente porque al final los dos estimulan, o sea, los dos receptores causan estimulación. Lo que pasa es, como te digo, que el endpoint es distinto. Fíjate acá en la vía. Fíjate acá en la vía. O sea que vía interna. ¿Cómo? Que en conclusión, siempre y cuando, o sea, ¿cómo te digo? Si el tálamo está inhibido, por otra parte la corteza está activada y viceversa. Favorece, en pocas palabras. Si tú lo quieres resumir, así. Por aquí viene el proceso de estimulación, por aquí sale la vía a través de los tractos. Por ejemplo, aquí estaría el corticoespinal. Lo vamos a ver ahora eso. Esta vía es de regulación y a través de este tracto de acá es donde se mandan las señales ya al sistema nervioso periférico, músculo. Entonces, hermano, básicamente sería que el directo activa y el indirecto básicamente inactiva. Yo me gustaría decirte que sí, pero como hay consideraciones en el medio, yo le agregaría lo siguiente. Miren la imagen. Miren la imagen. Vamos a coger este pedacito. Vamos a ponerle apellido a lo que vimos. Miren, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Señal estimulatoria. La señal estimulatoria, si se va por la vía interna, lo que causa al final es inhibición del tálamo. Si inhibimos el tálamo, promovemos el movimiento, porque el tálamo normalmente inhibe la corteza motora. ¿Ya? ¿Entienden? Lo importante que sepan acá es que ustedes están de intermedio a través de una estimulación inhibiendo segmentos hormonales. Tú estás promoviendo la inhibición del tálamo. Tú estás promoviendo la secreción de GABA aquí. Bien. O sea, tú estás secretando GABA sobre un núcleo que normalmente de lo que se encarga es de estimular el tálamo. Entonces, inhibiéndolo a través de GABA, estás causando el efecto neto. Ahora, en la vía indirecta, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Miren, el núcleo subtalámico estimula al globo pálido interno. Y el globo pálido interno normalmente lo que hace es... promover la estimulación talámica. Por eso el efecto neto acá es disminución de movimiento. Bien, por eso es que les digo, ustedes pueden no complicarse mucho la vida. Decía, miren,
vía directa estimula al final corteza, vía indirecta la inhibe. Ustedes pueden hacerlo así, pero tan importante como es saber los endpoints, es saber y entender el proceso que lleva de uno a otro. Bien, porque ya ustedes saben que esto es sugestivo a comprensión. Ustedes le pueden preguntar cuál es la secuencia de acá. O indirectamente hacerle preguntas donde, como ustedes ya sabrán, necesitan saber cuál es la vía y las diferencias entre estos. Bien. Y como les decía, el main endpoint de acá, si ustedes me preguntan, es lo que le comenté, entender el qué tan importante como saber si una vía es estimulatoria es saber qué estimula. Porque si tú estás estimulando células inhibidoras, inhibes. Pero si tú estás inhibiendo un inhibidor, estás estimulando. Son como cosas al revés, con un juego de palabras. Como que si tú dices, si tú subes y bajas, va a estar más arriba. Y tú, ven acá, pero tú subiste y bajaste. ¿Cómo tú vas a estar más arriba? Tú deberías estar igual. Porque si tú subiste y bajaste, deberías estar en el mismo sitio. ¿Cómo tú vas a estar más arriba? O sea, son cosas como media que no tienen tanto sentido. Pero no se preocupen. Con suficiente tiempo y entendimiento, quizá cuando veamos también otros ejemplos, otras áreas. Pero yo sé que esto es medio enredado al principio. ¿Qué yo les recomendaría? Agarren un papel, un lápiz y comiencen a hacer garabatos. Ah, mira, tenemos una imagen aquí. La pregunta es, ¿entienden un poquito mejor qué pasa? Sí, esa sería la pregunta. Definitivamente. Sí, yo entendí. Está bien. Ya lo otro que ustedes necesitan para eso, ustedes saben que tiempo y hacer mucho garabato. Practicarlo mucho. También es importante algunas patologías que se dan ahí. Güey, espérate, vamos a llegar a la patología, tranquilo. Ah, bueno, está bien, está bien. Claro, vamos a hablar, pero, por ejemplo, que yo sí te aceptaría. Tú puedes mencionar algunas. Por ejemplo, yo veo, exacto, tenemos Parkinson, ¿qué otra? Parkinson. Espérate, mira. Tratamiento güey, mira. Ahí, una patología que tenga que ver con este señor. Mira. Ahí, con este señor. Hemibalismo. Ey, no. Estamos hablando de patologías neurodegenerativas. Ahí. Canícterus. Contrale, no, eso es cuerpo mamilar, muchacho. No me diga, no, eso no es Huntington ahí, no. Claro que sí. Huntington, Parkinson son patologías importantes que afectan diferentes núcleos de acá. Yo le mencioné lo de carbon monóxido, ¿verdad? El globo pálido. Sí. El signo del panda. Oh, miren, hablando de panda, hay algo importante. Antes de que se me olvide. Hay algo llamado pandas, faringoamigdalitis. A ver si me acuerdo dónde está eso. Ah, míralo aquí. Pandas. Ah, pero mira, ahí me salió porque ahora no me sale. Ay, que está... Me está poniendo en español. Miren, esto es off-label. Ninja Nerd. Ah, LOL. Lolas. Miren, cuando ustedes tengan un chance, vean eso. Me llegó a salir una pregunta de ese asunto. Ahora que estamos hablando de asociación y cosas rápidas. Pandas, eso es que se han asociado algunas patologías neuropsiquiátricas en niños que sufren de faringoamigdalitis esteratopósica. Es importante. Me llegó a hacer una preguntita de eso. Rafael, ¿quiere hablar? ¿Qué es lo que hablan? Ah, dímelo. Pero habla, no tiene que levantar la mano. Bueno, no, creo que hay una confusión. En el lóbulo caudado es el que se encuentra afectado en Huntington disease. Inclusive, como se encuentra al lado de los ventrículos laterales, se va a ver lo que un aumento de los ventrículos laterales. Y en
lo que es el subthalamic nucleus en hemivalismo, que vamos a verlo como un movimiento brusco contralateral del cuerpo por ese daño. Pero suele, entonces como que, ahí sí, era para integrar. Déjame buscar, miren qué es lo que pasa. Eso fue algo que yo vi en estos días. Miren qué es lo que pasa. Subthalamic nucleus Huntington. Eso yo lo vi en estos días realmente. Subthalamic. Yo creo que no está aquí. Eso acá. Ah, mírenlo aquí. Eso lo leí yo en estos días, fue realmente. Voy a dejar ahí. Ahí está. Que está asociado a eso. Y eso fue porque yo leí en estos días un reporte de que se estaba asociando Huntington a este asunto. Yo creo que de hecho lo vi en esta edición de... Vamos a llegar ahí. Me parece haberlo visto aquí en esta edición cuando estaba repasando, pero también se está asociando a... todo inició con esto, con mouse, donde se estaba induciendo Huntington para estudiarlo, y posterior a este hallazgo se estuvieron haciendo algunos scans, CT scans, MRI, y también se estaba encontrando, sobre todo en personas ya muertas con Huntington, se comenzaron a hacer disecciones y se comenzaron a encontrar hallazgos también. También está relacionado a subtalámico. Yo pensé que esto estaba aquí, pero vamos a llegar. Yo creo que lo leí aquí también. Le dejé el artículo ahí. Pero sí es cierto. O sea, es cierto. Solamente que ambos. ¿Qué era lo que te iba a decir? Bueno, el primer mensaje. Lo que pasa es que a lo que yo me estaba refiriendo era patología neurodegenerativa. Neurodegenerativas. O sea, no es que no participan, sino que patologías neurodegenerativas. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con mi vida? Miren, de aquí ya ustedes saben que es sencillamente aprenderse las áreas. Miren, yo les recomiendo fuertemente que aquí utilicen bastante su image occlusion. Y de hecho, como les dije anteriormente, asimismo como las vías dopaminérgicas, yo les aconsejo fuertemente, qué sé yo, miren lo que ustedes, hasta dibujito, es necesario que se sepan todas las áreas. Un poquito más adelante nosotros vamos a comenzar a hablar de patologías secundarias a daños corticales. Vamos a hablar de Hemi-Neglect Site Syndrome, Gerstmann Syndrome. Aquí nosotros vamos a hablar de daños de los tipos de afasia, cuando es Broca, cuando es por Arcuet fascícula, cuando es por Wernicke. Eso es bien importante. O de que personas que tuvieron un stroke y posteriormente desarrollaron problemas con la audición, pero que las vías asociadas paracraneales se encuentran intactas, y lo que te van a poner son cerebritos y te van a poner A, B, C, D, E, F. Vamos, yo le mencioné estos días, pero vamos a hablar también de lesiones de corteza prefrontal, aquí en campos visuales, el llamado bitemporal hemianopia con macular sparing. Eso es bien importante, bien importante, que sepan literalmente cuáles son las áreas asociadas a cada uno de los daños que veremos próximamente. Eso es bien importante. Pero no con números ni nada de eso, sino así con los nombres, ¿no? Esa parte ahí. Te estoy hablando de que te ponen ni siquiera colores, te ponen un pegote de cerebro ahí y te ponen puntos. No, pero me refiero a eso, si se usa la denominación por número, como tú sabes, o los nombres ya no entendí. De área. O sea, cuando te enseñaron un área, por ejemplo, si te dicen ¿cuál área es esta? Por ejemplo. No, lo que no te preguntan por área, te ponen una patología y te preguntan en qué área surgió el daño, pero no te ponen nombre, no te ponen nada
ni nada, ni te dan el diagnóstico. Eres tú que primero tienes que llegar al diagnóstico y después saber cuál área es. Sí, por ejemplo, sí, eso yo entiendo. Yo me refiero, loco. Si cuando te plantean una pregunta relacionada con eso, siendo una patología o lo que sea, si lo que te dicen es, te preguntan el nombre del área, por ejemplo, área sensitiva primaria, o te refieren o con los números, tú no te acuerdas de los números. Ya, yo sé, ya entendí. Tú dices los números de Rodman, lo de... Esas cosas. Ya. No, muchachos. Yo creo que eso no creo que aparezca, porque de todas números no, te aparecen eso en las áreas. Nítido. Y como le dije, usualmente por si acaso, no es tampoco que te colorean las áreas, sino que te ponen, por ejemplo, una A y una B ahí. O sea, te lo ponen regado. Pero no, los números no es importante. Yo creo que en ambos vi una pregunta así, pero ya ustedes saben que eso es gadejo, pero no. Mira, esto es bien importante. Pregunta salvaje. No, está bien. Es una pregunta, pero realmente eso es de pulmonar. Aunque yo creo que lo había mencionado. Miren, cuando nosotros estábamos hablando en cardiovascular, nosotros vimos un apartado donde hablaba de regulación local de la perfusión de diferentes tejidos. Y lo que nosotros vimos ahí eran los factores que regulaban cuándo ocurría vasodilatación y cuándo ocurría vasoconstricción en diferentes segmentos cardiovasculares. Cuando nosotros vimos eso, yo le dije, miren, recuerden que cuando usted necesita, cuando se genera algún estímulo que signifique necesidad de aumento de oxigenación, lo que ocurre es vasodilatación. Ustedes recuerdan, aparte del óxido nítrico, ¿cuáles eran diferentes sustancias que aumentaban vasodilatación local? Adenosina, ¿verdad? Que era un byproduct del breakdown de ATP. Ajá. ¿Qué más? Potasio. ácido láctico también. Lactic acid, por supuesto. Lo que sea que a ti te indique que se necesita energía u oxígeno en un área, causa vasodilatación. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hablamos de eso, mencionamos dos tejidos que tenían una regulación relativamente interesante. Por ejemplo, aquí también una sustancia vasodilatadora es dióxido de carbono. Dióxido de carbono también es un indicador de, güey, se necesita más oxígeno. Cuando nosotros hablamos de todo esto, mencionamos dos tejidos que tenían ciertas particularidades respecto a estos, reguladores. Ustedes recuerdan, bueno, ya sabemos que uno es el cerebro, vamos a hablar de eso, y el otro, ¿cuál era? Pulmón. ¿Qué otro órgano tenía una cualidad reguladora súper diferente a todito, única? Pulmón. ¿Qué pasaba en el pulmón? ¿Cómo se llama el proceso? Áreas que no tenían... El nombre del proceso. No me acuerdo. Contrale, porque es que si tú me dices el nombre, no tenemos que hablar del proceso. ¿Alguien recuerda? ¿Vasoconstricción de quién? O sea, del área que está poco oxigenada. Pero eso no es especial, porque yo puedo tener vasoconstricción ahora en un lado, ¿eh? Y eso no significa pulmón. O sea, que el tejido que estaba poco oxigenado, ellos como que lo olvidaban. El nombre del proceso, no que me lo expliquen. Vasoconstricción hipoxémica. Hypoxic vasoconstriction. Ya usted dice, es una que semana. En los segmentos donde hay hipoxemia ocurre vasoconstricción, ya, que es lo contrario de lo que normalmente ocurre. Ya, miren, esa es la belleza de preocuparse por los términos, porque ya no hay que hablar mucho. Y nuevamente, también ustedes saben que, como les dije, es bueno desde ahora en adelante comenzar a ser bien específicos, porque me imagino que ya ustedes se han dado cuenta en lo que van haciendo preguntas
que a veces estas pequeñas diferencias, incluso en nomenclatura, es lo que a veces nos hace por una pregunta mala, que no entendimos algo bien, que no nos acordábamos bien, que pensábamos que era así o que se llamaba así. So, por eso es que yo me pongo medio en bromón y por eso era que ahorita, como les mencioné, le estaba diciendo, o a veces cuando ustedes me dicen algo que es real, yo le digo no, y luego le digo, hey, pero es que lo que tú dices está bien, pero yo no estaba preguntando por eso. Bien, hay que comenzar a ser bien específicos. Entonces, sí, pulmón, ya eso nosotros lo vimos. Cuando nosotros hablamos de este proceso también, nosotros mencionamos los procesos que están relacionados a cerebral perfusion. Y mencionamos un proceso bien interesante que estaba asociado al manejo de presión intracraniana aumentada. ¿Alguien recuerda qué fue lo que nosotros hablamos ahí? No, está bien. Realmente fue briefly, no fue que lo explicamos, porque lo íbamos a ver acá. Miren, uno de los mayores determinantes de la perfusión cerebral son los niveles de CO2. Como ustedes esperarán, a mayores niveles de CO2, mayor vasodilatación. A menores niveles de CO2 es igual a menos vasodilatación. Y ya tiene un poco de sentido esto, porque lo habíamos hablado. CO2 es un indicador, güey, se necesita oxígeno. Estamos en necesidad. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones que esto tiene de interés para nosotros cuando hablamos de perfusión del sistema nervioso central? Cuando manejamos intracranial hypertension o increased pressure, sobre todo. Nosotros mencionamos en estos días que los determinantes de la presión intracraniana eran ¿cuáles? Tumores. Güey, Dios mío, te voy a matar. Voy a empezar a mucha cabeza. Oigan, determinantes, no quienes lo aumentan, no causas. Etiología es tumor. Bien. Ahora, ¿cuáles son los determinantes? ¿Quién determina la presión intracraniana? ¿Quiénes? El líquido cefalorraquídeo. Ok, líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo, ese es uno. ¿Qué otra cosa? La sangre. Sangre, tanto venosa como arterial. Y la masa cerebral. Y el tejido cerebral. Bien. Ahora, si usted modifica cualquiera de estos, hay una ley. Eso es igual a aumento de la presión intracraniana. La razón de esto es porque el skull ya en un adulto está calcificado, no se expande. Entonces usted aumenta lo que sea, de lo que está aquí adentro y ya es un aumento de la presión intracraniana. Ahora, estos son determinantes. Si no vamos a etiología, o sí, tumor, porque estamos aumentando la cantidad de tejido que hay en un espacio limitado. Y eso es igual a aumento de la presión intracraniana. Bien. Excelente. Entonces, si imagínense que uno... Ajá, dímelo. Ellos hay una ley que habla sobre, como yo creo que era ley de Frank, ¿no? ¿Cómo es? La de Frank Starling. No sé, pero hay una ley que está relacionada con cada una de esas cosas, exactamente con esas tres indicadoras. Si tú supieras que eso lo vi yo fue en neuro, no me acuerdo, pero yo sé que es la que dice de que el continente y contenido. Ajá, esa misma, pero... Continente y contenido. Sí, yo me acuerdo de eso hace mucho tiempo, pero no he pedido. Yo voy a ver si la busco para ver, porque por yo favor. En Kaplan fue que yo la había visto. Por favor, y la compartas cualquier cosa. Pero sí me acuerdo que era eso, de que la ley del continente y contenido, pero de quién el nombre NPI. Pero sí se refiere a esto. Entonces, ¿cuál es la ventaja de nosotros saber esto? Bueno, imagínense que ustedes tienen una persona que sufrió un stroke hemorrágico, que tenía una arterita ahí bien bacana y se desbarató. Y la sangre comenzó a formar un hematoma intracraniano. Si aumentamos la cantidad de sangre dentro del tejido neuronal, ya sabemos que es un determinante de aumento de la presión intracraniana. Una de las cosas que nosotros podemos hacer es someter al paciente a hyperventilation. Si usted hiperventila a alguien, ¿qué pasa con los niveles de oxígeno? ¿Y qué pasa con los niveles de CO2? Disminuye CO2. Ok, disminuye los niveles de CO2. Y si nosotros tenemos poco nivel de CO2,
en sangre, ¿cuál es el efecto que eso tiene sobre la vasculatura del sistema nervioso central? Vasoconstricción. Vasoconstricción. Entonces, si usted está causando vasoconstricción de las arterias del cerebro, usted está reduciendo la cantidad de sangre que llega y que hay en el tejido neuronal. Entonces, está disminuyendo la presión intracraniana. Ya. Inclusive, ese es uno de los tratamientos de migrañas, y los triptanos están para eso, para la vasoconstricción, para hacer vasoconstricción. Para hacer vasoconstricción, así es. En el caso de someter a hyperventilation, regularmente eso se hace a través de respiración artificial. En el caso, estamos hablando de este caso específico que comenté, usted tiene un tumor, si tiene un sangrado intracraneal, etcétera, etcétera. Usted lo pone en ventilación mecánica y lo hiperventila. Entonces, lo que nosotros mencionamos, y esto de Cushing Reflex, me parece que nosotros lo vimos, ¿verdad? ¿Dónde fue que vimos eso? Eso lo vimos fue cuando hablamos de los estímulos. Cuando estuvimos hablando de los reflex. De los reflex. No hablamos de los reflex. Entonces, miren, como siempre, grafiquito. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? ¿Qué estamos viendo? Esa es la pregunta. Vitini, ¿qué fue lo que tú viste aquí? Déjenme buscarlo limpio. Imagínate que ahorita, cuando tú estabas estudiando, Vitini, dime que, pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Pero yo tengo dos, yo estoy desacatado. Bueno, yo no le puse atención. Cuando tú viste esto, ¿qué fue lo que te llegó a la mente? ¿Qué fue lo que tú entendiste? ¿Qué fue lo que tú integraste con el universo? Yo dije, deja que yo no aplique ese gráfico y no vuélveme loca. Oh, desacatada. Desacatada. No. Así como la agarra. Pero está bien, yo lo voy a explicar. Ahora, yo te pregunto. Mira el gráfico. Lo primero que nosotros siempre tenemos que hacer es ver qué es lo que estamos midiendo. X, constante, Y, lo que se va a modificar. Y función, bueno, el efecto que tiene modificar lo que esté en Y frente, o mejor dicho, las modificaciones que nosotros hagamos el eje de las X es lo que nos va a presentar la función de lo que queremos averiguar de lo que va a cambiar. Entonces, en pocas palabras, aquí lo que nosotros tenemos representado es cómo cambia, cuáles son los cambios de presión que suceden y el efecto que tienen sobre la cantidad de sangre que llega al tejido nervioso central. Ahí yo lo que interpreto es que a mayor presión, menor flujo. Bueno, vamos a ver algo, eso tiene sentido. Vamos a ver, mira acá. Mean arterial pressure. Presión arterial media. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí son diferentes determinantes. Primero, nosotros lo primero que tenemos que ver acá es esta región de aquí que es relativamente constante. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí, que cuando nosotros nos mantenemos en este rango de presión, el mean arterial pressure, siempre y cuando los niveles de oxígeno estén estables, se mantienen. Ahora, miren qué nosotros estamos viendo acá. Miren los niveles de CO2. A medida que los niveles de CO2 arteriales aumentan, ¿cuál es el efecto que eso tiene sobre el mean arterial pressure directamente? ¿Qué es lo que ven? Que va aumentando también. Ok, entonces, ¿cómo aumentar los niveles de CO2 causa aumento del mean arterial pressure? Por eso mismo, porque hay una mayor demanda de oxígeno. Ok. Y respecto al oxígeno, ¿qué es lo que ustedes ven? Con relación al mean arterial Al mean arterial pressure.
Ok, Nosotros estamos aquí. ¿Puedo decir algo? Sí, sí, hablen, eso de ustedes. Bueno, Ajá. yo entiendo que ese plató que vemos ahí, si nos vamos a nivel celular, recuerden que si tú le quitas el oxígeno, todavía tú vas a tener un metabolismo aeróbico. Una vez ya se consume ese metabolismo aeróbico, entonces... Güey, estamos hablando del sistema nervioso central, aquí no hay aeróbico ni anaeróbico, esto es aeróbico y ya. Bueno, aeróbico. Bueno, cuando se acabe ese proceso, entonces ya como va a comenzar a aumentar la presión porque va a haber una vasodilatación para compensar. Ok, ok. Miren que nosotros estamos viendo aquí. ¿Qué nosotros estamos viendo acá? ¿Y qué relación tiene eso con el gráfico? Oh, mean arterial pressure. CPP, nosotros sabemos qué significa Cerebral Perfusion Pressure. Y lo que eso nos está diciendo a nosotros es que la presión de perfusión en el tejido cerebral es igual al mean arterial pressure menos intracranial pressure, significando que las relaciones que nosotros tenemos que hacer acá es que qué tanta sangre recibe y a qué presión recibe el sistema nervioso central sangre es totalmente dependiente de el mean arterial pressure sistémico, que es naturalmente quien lleva sangre para allá, y la presión intracraniana. ¿Qué significa eso? Como la fórmula es mean arterial pressure menos intracranial pressure, significa que a medida que aumenta el mean arterial pressure, aumenta la presión de perfusión. Por otro lado, si aumenta la presión intracraniana, eso es igual a disminuir el mean arterial pressure. ¿O no? ¿O cómo así? Señores, dimos cardio. Dios mío. Claro, porque... vamos a poner el número. Vamos a poner que el mean arterial pressure es 20 y que el intracranial pressure es 10. Eso te da una presión de perfusión del tejido cerebral de 10. ¿Verdad? Ahora, si yo tengo un mean arterial pressure de 20 y la presión intracraniana me sube a mí a 15, ¿cuál es el pulse pressure? 5. Entonces, la presión de perfusión es lo que me determina a mí cuánta sangre me llega al sistema nervioso central. Entonces, a medida que aumenta la presión intracraniana, se me hace más difícil, como ven acá, llevar sangre, llevar irrigación. Por otra parte, mientras más mean arterial pressure yo tengo, mejor perfusión tengo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí es que a medida que aumentan los niveles de CO2 y llegan a cierto threshold, el efecto que tiene el CO2 en el mean arterial pressure es elevarlo. Por ende, niveles altos de CO2 se traducen a un aumento de la presión de perfusión del tejido cerebral. Lo que eso significa acá es que altos niveles de CO2 en el sistema nervioso central aumentan la cantidad de sangre, aumentan la perfusión que llegan. Bien. Sí, porque trata de hacer una compensación. ¿Se necesita más? Ah, bueno, se necesita más. Vasodilatación. Ay, contra. Exacto. Vasodilatación. Vamos a suponer que el vaso está así normalmente. Hay niveles altos de CO2, pues el vaso agarra ahí, vasodilatación. De aquí se pone así. Más vasodilatación. Bueno, aumenta la presión de pulso. Sencillamente. La presión de perfusión me aumenta. Tengo más. Eso es lo que nosotros estamos viendo acá. Sencillo como eso. Entonces, lo otro que nosotros tenemos que ver acá es que, miren, este efecto de aumento de la presión del mean arterial pressure solamente sucede cuando los niveles de CO2 llegan a cierto threshold por cierta cantidad de tiempo. No es que ya tan alto y ya aumenta el mean arterial pressure, no. No es solamente que se eleven, es que se eleven por un tiempo determinado. Lo que nos indica esta área nosotros de aquí es que el mean arterial pressure del sistema nervioso central está
tightly regulated. Está bien regulado y cambios súbitos no alteran el efecto de la perfusión total, sino cambios crónicos. Hay que tener cuidado porque es si tú de un momento a otro, qué sé yo, tiene un aumento súbito de CO2, ya tú necesariamente es necesario hacer un cambio en la regulación completa del sistema circulatorio y sistema nervioso. No. Por ende, son cambios adaptativos vasculares que necesitan un estímulo y aparte de eso necesitan también tiempo. Ahora, para motivos de lo que nos interesa a nosotros es lo siguiente. Lo que nosotros estamos viendo aquí son los diferentes criterios de regulación. El mayor determinante, lo hemos dicho varias veces, de el mean arterial pressure en el sistema nervioso central es el CO2. Fíjense, el oxígeno solamente ejerce cambios en el mean arterial pressure cuando está casi a la mitad por debajo. No es un regulador efectivo. Este es el regulador efectivo. Y eso es lo más importante de acá. Sencillamente eso. Lo otro que nosotros estamos viendo acá es lo siguiente. Mientras más oxígeno nosotros tenemos, menos efecto vasodilatador encontramos. Porque ¿para qué? Tenemos mucho oxígeno, está llegando lo suficiente. Poca sangre con oxígeno suficiente. Ahora, a medida de que disminuye la concentración de oxígeno, va aumentando el mean arterial pressure para compensar. Ah, bueno, me está llegando menos oxígeno, necesito entonces más sangre para cumplir con las demandas. Ya, eso es lo que ustedes ven aquí. Y nuevamente esto lo que nos ayuda a entender es la dualidad de cuáles son los efectos que tienen directamente el oxígeno y los niveles de CO2 arteriales en la regulación del mean arterial pressure. Fíjense, solamente cuando el oxígeno, mírenlo acá, llega a técnicamente la mitad de sus concentraciones normales, es que causa algún efecto acá. Es que comienza a aumentarse el mean arterial pressure. Sencillo como eso. Y nuevamente, esto que ustedes están viendo aquí, nosotros lo vamos a ver en varios sistemas, también el pulmonar. Y cuando ustedes ven este tipo de gráficos, donde ustedes tienen uno de los, por ejemplo, acá, el principal modificador que sigue aumentando y no existe un cambio, esto lo que significa es que es un sistema altamente regulado. Sencillo como eso. ¿Estamos claros con esto ahora? Sí. Preguntas de aquí. Miren, homúnculo de Penfield. Lo más importante de aquí. Sí, del gráfico. Entonces, bien, básicamente lo primero que va a ocurrir es una vasodilatación, como tú dijiste, y después entonces es que va a ocurrir el aumento de la presión. ¿De quién te refieres? Cuando ¿De quién? Pero estamos referente a quién, digo. En la circulación del sistema nervioso central, la circulación cerebral. Pero nuevamente, ¿quién es el efector? ¿Te estás refiriendo a niveles de oxígeno o a niveles de CO2? Porque como estamos viendo... De CO2, okay, a medida que va subiendo el CO2. Ajá. Entonces, primero vamos a ver una vasodilatación y después entonces vamos a ver un aumento de la perfusión intravascular. Ajá. Ok, perfecto. Pero eso es, por si acaso, con aumento de CO2. O con disminución marcada de O2. Sí. Bien. Homúnculo de Penfield. Miren, el homúnculo de Penfield. El homúnculo de Penfield va a ser bien importante porque... miren, el homúnculo de Penfield es bien importante porque nos va a ayudar a nosotros a identificar cuáles son
a identificar cuál de las arterias principales cerebrales es la que pudo estar relacionada a un stroke. Como nosotros vemos en la parte central, miren, esto es parte central. A ver si yo consigo aquí un corte. Frontal cord brain. Miren acá. Este mismo de aquí. Miren ahí. Lo que nosotros tenemos aquí. Entonces, las porciones internas de cada uno de los hemisferios, como ustedes ven acá, está irrigada por la arteria cerebral anterior y es la que da tanto inervación cortical sensitiva como motora. ¿Qué significa? Que de ahora en adelante eso significa que cada vez que usted vea que una persona con diabetes, hipertensión, dislipidemia, edad avanzada, llega con que no siente un pie o que tiene debilidad, que ya no puede apoyar el pie, que no soporta su peso de manera súbita, ya usted sabe dónde está el problema. Es aquí que está. Ya usted sabe cuál es la arteria relacionada y cuál es el lugar del sistema nervioso central afectado. Ya. Va, eso que ha sido el músculo de Penfield. Para usted poder ubicar anatómica y vascularmente dónde puede haber ocurrido el stroke. Ya. Por ende, esto es high yield. Así de sencillo. Bueno, esto, pues sencillamente es acompañar acá. Luego de que usted identifica cuál es el territorio vascular afectado según las manifestaciones corticales, pues usted puede tener una idea de cuáles regiones internas pueden estar afectadas. Me explico. Cuando nosotros hablemos de strokes, nosotros vamos a dividir la sintomatología en dos grandes grupos. En dos grandes grupos. Están las sintomatologías corticales y están las sintomatologías de estructuras profundas. Por ejemplo, miren aquí. Si yo agarro aquí y les pongo esto. Vamos a agarrar de aquí. Aquí lo que me interesa es esto. Aquí lo que me interesa aquí es esto. Entonces yo le pregunto a ustedes. Miren, por ejemplo, acá. Miren aquí. Nuevamente, vamos a ver variaciones, vamos a ver no solamente territorios generales, sino arterias especiales. Pero vamos a suponer lo siguiente. Nosotros estamos viendo aquí, ¿verdad? Tálamo. Nosotros sabemos que el tálamo, en general, de lo que se encarga es de, ¿verdad? ¿Cuál era la sintomatología general que daba el giveaway de que el stroke puede ser talámico? No me preocupe que no me he hablado de stroke. En estos días... Definiciones como de movimientos. Sí, movimiento como random de los miembros. Creo que tú buscaste un video y todo. Lo estoy confundiendo. Bien, no. Es semivalismo y ese es daño del núcleo subtalámico. Bien, es semivalismo por daño del núcleo subtalámico. Aquí estamos hablando de stroke nuevamente, que el tálamo no está asociado directamente a unidades motoras, sino a unidades sensitivas. Lo que yo le mencioné en estos días fue, y no se preocupen que no hemos hablado de strokes, pero lo siguiente. Cuando ustedes ven strokes que tienen síntomas puramente sensitivos, strokes sensitivos, tienen que pensar en infarto del tálamo. Les mencioné en estos días, imagínense que ahorita le presentan un caso de una señorita de 70 años, sí, señorita, que tiene el llamado cóctel que le puse ahorita, que es diabetes, hipertensión, dislipidemia, alta edad, non-compliance con los medications. Es el cóctel básico de stroke.
le llega con el cóctel, le llega, como le dije, de que no sienta la mitad del cuerpo, que no sienta el brazo derecho, el pie izquierdo, el pie derecho, ese lado entero no lo siente. Usted le tapa los ojos, le hace un pinprick, le pasa el lapicero y no sabe qué es lo que usted le está pasando. Cada vez que ustedes vean eso, thalamic stroke. ¿En qué territorio de irrigación general está el tálamo? Circulación posterior cerebral. Entonces, tener un sense de cuáles son las arterias y de cuáles son los segmentos irrigados nos permite a nosotros ubicar cuál es la arteria o rama de cuáles de las arterias principales que puede estar implicado en los diferentes tipos de stroke. Eso es bien importante. Otra cosa que nos permite a nosotros es esto, identificar los llamados watershed areas. Miren, los watershed areas, vamos a coger esto. ¿Podemos coger esto? No. Que no me enseña todos los territorios. Brain watershed. Buscar una buena imagen para usted. Esta me gusta. Pregunto yo salvajemente. Carlin, ¿tú qué vas a hacer la pasantía? ¿Que la pasantía qué? No, ya tú eres pasante, ya tú eres médico. ¿Qué preguntaste ahora? Ay, no pregunte. Muere durísimo. Pregunta salvaje. Yo te voy a poner un escenario. Esta me gusta. Sí. Me encanta esta imagen de dentro. Miren acá. Vamos a agarrar. Bueno, también lo vamos a dejar así. Carlin, imagínate lo siguiente. Tiene un paciente. Lo voy a escribir. Voy a poner una historia. Tiene un paciente de 49 años que va a cirugía cardiovascular. Ese va a ser un PCI, un percutaneous coronary intervention. Le llaman el 3 veces PCI. Tiene tres vasos coronarios ahí tapados en 3 vasos diferentes con placa de ateroma. No es una emergencia, sino que es una cirugía electiva. Y nada, él se prepara, deja de fumar, deja de beber, se prepara, todo bien, y va. Llega el día de la cirugía. Lo entran a cirugía. En lo que están haciendo la cirugía hay una pequeña complicación clásica de este tipo de procedimiento, que hubo una especie de hemorragia, que hubo un pequeño problemita cuando se estaba haciendo el bypass, y hubo un periodo de hipotensión, hypertension. Entonces tiene un procedimiento cardiovascular, una hemorragia importante y luego hipotensión. Vamos a poner aquí un hemorrhage y luego hipotensión. Después que tiene la hipotensión, le ponen varios blood products, tú sabes, lo transfunden varias veces, lo rellenan ahí de salino y todo bien. El paciente sobrevive, lo llevan a UCI, despierto un par de horas antes, perdón, después, y él está despierto, anormal. Todo bien. Hora y media, luego del procedimiento, el paciente comienza a tener un fuerte dolor abdominal. ¿Qué tú buscas y dónde lo buscas? Déjame pensar. No. Esto es rápido. Grita. ¿Qué tú crees que pasó ahí? Teorías. Teorías. Bueno, Grita. un posible aneurisma. ¿Cómo así? Un aneurisma. ¿Cómo así? ¿Qué pasa con un aneurisma? O sea, ¿cómo te dice un abdominal aneurisma?
rupture o algo así. Tú puedes leer O un ACV isquémico. No. Es dolor abdominal. Es dolor abdominal. Ah, ok, abdominal, ok. ¿Qué tú dices, Rafael? Si tú puedes leer el caso clínico completo de nuevo. Paciente de 48 años de edad, es sometido a una cirugía electiva cardiovascular, un PCI de 3 vessels. Dentro de la operación tuvo un hemorrhage importante, tuvo un periodo de hipotensión, le metieron sus transfusiones, su suero salino. Flexura cólica izquierda. Eso es izquierda. Eso es hipoxia de la flexura cólica izquierda, esplénica. ¿Cómo se llama el espectro? ¿Cómo se llama el espectro patológico? O sea, ¿cómo se llama esa condición? Eso es por el ácido láctico, la presión anaeróbica. La pregunta, ¿cómo se llama la condición? Es un infarto. Un infarto de la flexura cólica izquierda, hipoxia. Pero ese no es, eso mismo es, pero mira, hay un detalle. La patología se llama ischemic colitis. Ok, ischemic colitis. Ischemic colitis, ¿verdad? Y la ischemic colitis usualmente sucede en los watershed areas colónicos, que son dos. Está la flexura esplénica y está la unión en el sigmoide. Eso lo mencionamos, ¿sí? Entonces. Bueno, mijo, ¿qué te Entonces, ischemic colitis, eso es la presentación clásica de ischemic colitis del libro. Entonces, ¿por qué yo traigo a colación esto? Así como nosotros tenemos watershed areas en el tracto gastrointestinal, aquí nosotros tenemos watershed areas también, que son regiones que no reciben irrigación directa por un lecho vascular, sino que reciben irrigación indirecta de varios lechos vasculares, como están viendo acá. Me gusta esta imagen por eso, porque presenta los lechos, la coronaria anterior, dije coronaria, Dios mío, la cerebral anterior, la cerebral media. El área aquí intermedia recibe irrigación indirecta de ambos. Significa que estas son zonas prone a infartos isquémicos. Por ejemplo, este paciente perfectamente en ese mismo escenario puede desarrollar posteriormente déficit neurológico por infarto en estas áreas. Sí, por eso yo dije eso, ACV hemorrágico, porque yo estaba pensando en el cerebro, no estaba pensando en el abdomen. Yo no sé, por eso lo escribí, mírenlo ahí. Sí. Pero Sí, esas son dos cosas de las que de ahora en adelante tienen que cuidarse. Tienen que cuidarse. Espérate. Wow, yo no sé por qué a mí me sale una pregunta así mismo, literal. Exactamente así. Sí, y le van a seguir saliendo y le van a hacer en el examen también. Se somete una cirugía de coronaria, que sé yo qué, una hipotensión, que pareció ciego. Clásica, esos son clásicas, son preguntas clásicas. Mira, Rafael, tu estrellita. ¿Qué es eso verde? Eso azul. ¿Cómo? Era de que ropa, pero no es ropa, es una toallita. Esa es una estrellita Ceci. Eso de fregar. Una estrellita Ceci, exacto. Esa estrellita llegó y solo trata de ¿cómo se llama? Lo que hacer de la casa, le hizo comida y le esperó Ceci con un trapito arriba. Ya. Nada más. Bárbaro. El regalito. Qué imaginación. El sueño de toda persona adulta. Pero sí. Dilo duro. ¿Qué es lo que iba a decir? Nada, eso mismo. Tienen que tener eso porque son escenarios que van a ver. Cada vez que ustedes tengan a alguien, ya sea, como mencionamos, en un tipo de cirugía que desarrolla una complicación cardiovascular, donde desarrolla hipotensión importante, o trauma, o cualquier cosa en la vida, de lo que sea de la vida, de lo que sea, donde hay un periodo de hipotensión, ya ustedes saben que tienen que cuidarse de tripa y aquí watershed areas. El mismo concepto. Ya, nada más que hablar. Círculo polígono de Willis. Miren, ¿qué es importante de acá? Todo. Miren, esto se ve difícil, pero literalmente no es difícil. Aquí lo único que ustedes realmente tienen que saber es qué es rama de qué, cómo se forma el polígono. Tienen que saber que el polígono, como tiene varias bifurcaciones, en estas áreas de bifurcación se genera mucha presión. Por ejemplo, miren acá, la sangre está subiendo para acá.
La sangre choca con este segmento y luego se divide para un lado o para otro, significando que esta área específica de aquí recibe mucha presión constantemente, lo que lo hace prone al desarrollo de aneurismas. El polígono de Wiley es un sitio muy prone a aneurisma. Por ejemplo, acá. La de Berry. Aneurisma, adelante. Clásico, que salgan aneurisma. Y ya ustedes saben que los aneurismas se comportan, bueno, aparte que se pueden explotar, que sea una hemorragia subaranoidea, o si vamos a hablar un poquito más adelante de los aneurismas de Bouchard. Pero en el caso de esto, una hemorragia subaranoidea, y aparte de eso, también pueden tener un efecto compresor. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí un aneurisma de la comunicante anterior, miren lo que está detrás. Quiasma óptico. Y si nosotros comprimimos el quiasma óptico, ya ustedes saben, bitemporal hemianopia. Entonces ya no solamente es pituitariadenoma, ya no solamente es cranofaringioma, ahora también hay que agregar como diferencial anterior cerebral communicant artery. También hablando de aneurisma, que eso ya lo mencionamos en el Ehlers-Danlos syndrome, y también yo creo que enfermedad Marfan disease. Sí, miren, hay varios factores de riesgo para aneurismas en general, que es, ustedes pueden poner ahí su Marfan, su Ehlers-Danlos, pueden poner ahí también, ¿cómo es que se llama esta? Personas que tienen hipertensión arterial, naturalmente, y la otra es coartación de aorta o estenosis aórtica, también están en riesgo de desarrollar Berry aneurysm, sobre todo en cualquier lado, pero estas áreas por los shearing forces que mencionamos están especialmente en riesgo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber? Nada. Como le dije, cómo se forma el polígono, conocer las comunicantes, dónde están. Miren, aquí está la arteria cerebral media. A través de las comunicantes anteriores y posteriores se comunican con las arterias cerebrales anteriores y posterior. Aquí nosotros mencionamos, como dije, la comunicante anterior. Como mencioné, saber que la comunicante anterior conecta las arterias cerebrales anteriores, que la cerebral anterior se conecta directamente con la cerebral media y que la cerebral media, el círculo de las medias, se conecta con el posterior a través de las comunicantes posteriores. Es bien importante que tengan esta denominación clara, estructural, porque nosotros vamos a ir comenzando posteriormente a ver diferentes tipos de strokes que van a representar diferentes tipos de síndrome. Por ejemplo, vamos a hablar de PICA, el posterior inferior cerebral, de la AICA, superior cerebral no tanto. Vamos a ver algunas cositas, pontina sobre todo, basilar también, vertebral. Ay, Dios mío. Miren, este es lo que le llaman arteria de Adam-Kiewicz. Nosotros vamos a ver eso un poquito más adelante. Aquí en lentícula estriada, infarto de estructuras profundas. O sea, cada una de estas de las arterias principales y de las ramas nos van a dar strokes, Dios mío, ¿qué strokes? Nos van a dar tipos de strokes, cuadros bien específicos, casi sindrómicos. Aquí sí nosotros tenemos Wallenberg y compañía. Es importantísimo que se sepan la anatomía del polígono y todas sus ramas. Comience a hacer su dibujo, comience a hacer su image occlusion, haga lo que usted tenga que hacer, pero tiene que saber de esto como un Padre Nuestro. Como mencioné, Adam-Kiewicz, este es bien importante de acá. Bien importante. Porque la vamos a ver en varios segmentos. Miren, de aquí, en el caso de drenaje general, si ustedes me preguntan a mí, lo más importante que ustedes sepan es que, como todo tejido, hay un drenaje venoso que
nosotros tenemos la porción más gruesa y más grande en la parte posterior. ¿Cómo era que le llamaban a eso? La presa de Silvio, una cosa así. No me acuerdo, pero... Sí, la prensa, eso ahí. Sí, eso mismo. Eso mismo. Eso mismo. Yo sé que es una cosa de eso, una presa rara, pero es importante que conozcan que todos los segmentos venosos se unen en la parte posterior para posteriormente drenar, como las yugulares internas. Lo más importante que ustedes sepan de acá es algo que ya nosotros hemos mencionado en otras patologías, que es que en este sistema venoso pueden ocurrir trombosis. Cada vez que ustedes vean una trombosis de senos venosos durales, tienen que pensar en Leiden. No descuidar lo otro, ¿verdad? Pero Leiden es lo clásico de aquí. ¿Alguien recuerda cuáles eran las manifestaciones que hacían el giveaway de dural venous sinus thrombosis? ¿Alguien recuerda? El giveaway. Los hallmarks. ¿Cuándo sospechamos de eso? Pero dependiendo. Por ejemplo, hay uno que es muy high yield, que es trombosis séptica del seno cavernoso, de la vena. Güey, espérate. Eso es otra cosa, tranquilo. O sea, estamos hablando de cuando nosotros sospechamos de que pueda haber trombosis de senos venosos durales, o sea, del sistema nervioso central. Cuando hay aumento de la presión craneal y no hay hallazgos radiológicos. ¿Cardiológico a qué te refieres? Que cuando te tiran una tomografía no aparece nada. Pero eso pasa también con los strokes que son obstructivos, con los isquémicos. No se ve nada. Inicialmente todo se ve igual. De hecho, lo mismo hemorrágico en la primera media hora no se ve nada tampoco. ¿Qué complementa? ¿Qué otras cosas? Claro, estamos acumulando sangre venosa, disminuye el outflow de sangre, aumenta la presión intracraniana. ¿Qué más? Parálisis del sexto par craniano, abducens, tinnitus, habíamos mencionado. ¿Cuáles son los signos de intracranial pressure que hemos mencionado hasta ahora? Papiledema Y el otro, dolor de cabeza. El dolor de cabeza, y también hay otro que se da cuando tenemos compresión de las amígdalas cerebrales, que puede disminuir la respiratory. El centro respiratorio puede deprimirlo. Pero ya eso es cuando tú estás casi muriéndote, pero sí. Pero ¿y el vómito en proyectil no es de ahí también? Eso es característico de de aumento de la presión intracraniana, tú puedes decirlo. Ahora, yo no llegué a ver un caso aquí de eso. O sea, no llegué a verlo, pero sí. Sí. Momento en proyectil, tienen que sospechar. Entonces, cada vez que ustedes vean parálisis del sexto, tinnitus, dolor de cabeza o datos sugestivos de aumento de presión intracraniana, piensen en su trombosis venosa, sistema nervioso central. ¿Alguien recuerda cuál era el hallazgo de la parálisis del sexto? Mira, porque mira. No, el sexto, tú pusiste el croqueado. No, yo estoy diciendo sexto y puse 4 para que ustedes vean cómo es que me tiene el OIT. Luego se va a meter para adentro y para abajo. El ojo, en pocas palabras, no podemos mover el ojo para afuera. Exacto. Abducens palsy. Abducens. Va a ser ipsilateral del lado dañado. Creo que yo voy a buscar abducens nerve palsy. Aquí se ve bien. A que ustedes vean cómo es que me tiene este examen, a mí, que así mismo estaba ayer escribiendo unos toyos. Pero no, mira que va más chiquito. Aquí. Miren. Entonces ven, cuando le dicen que mire, miren, cuando le dicen que mire hacia la derecha, los dos ojos se van hacia la derecha. Cuando le dicen que mire para la izquierda, el ojo izquierdo se queda en el medio, no se mueve lateral. Eso es sugestivo a parálisis del nervio abducen. Lo que hace el nervio abducen es
que jala los músculos rectos laterales del ojo para literalmente desviar la vía de manera lateral. Cuando hay palsy de esto, no podemos mirar hacia afuera y el ojo o se mantiene céntrico o, como mencionaba Rafael, los rectos mediales que sí tienen su inervación intacta, lo jalan hacia adentro. O sea, cada vez que ustedes vean eso y el cuadro que mencionábamos, sospechen de esto. Ya nosotros hablamos de esto. Ay, aquí ustedes van a gozar. Miren, esto que está aquí se lo tienen que aprender como un Padre Nuestro que está en los cielos. También no hay trucos aquí. Tienen que aprenderse los orígenes de cada uno de estos señores, porque adivinen qué. Yolano, Dímelo. si tú pudieras ser tan amable, hay una imagen que me gustaría que tú buscaras ahí, ¿Dónde? que es del seno cavernoso. Vamos a llegar ahí, chulo, pero tú estás emocionado. No, es de eso mismo que tú acabas de mencionar, ¿por qué el abducen? Yo creo que no está ahí esa imagen. Pero tú dices que, pero eso sí se ve, en el seno cavernoso se ven alrededor. Sinus, no, si tú dices que por qué cuando hay trombosis del seno cavernoso hay afectación del abducen, se ve, claro que sí. Cavernous sinus, claro que se ve, mira. Eso, si no me recuerdo, del 4 al 6 son que están afectados, míralo aquí. Sí, entonces como el sexto es el más, como el que está más adentro, tú ves, y es el nervio más, tú ves que el sexto está dentro de las trabéculas del seno cavernoso, y es, entonces cuando hay un aumento de la presión, ese es el nervio que se encuentra más comprimido. O sea, cualquier tipo de obstrucción es el primero que va a ser, inclusive aneurisma de la arteria carótida interna. Sí, pero hay algo, yo te paré ahorita por algo, mira qué es lo que pasa. ¿Cuál es la causa más común de trombosis del seno venoso cavernoso? Causa más común. Causa más común. Mira, la causa más común de trombosis del seno cavernoso son infecciones del ojo. Del ojo profundas, a lo que le llaman posterior ocular infections. Nosotros vamos a ver un poquito más adelante que las infecciones que están alrededor del ojo se dividen en preseptal y poseptal. Entonces, cada vez que tú tienes infecciones profundas en piel alrededor o en el ojo, tú tienes riesgo de presentar trombosis del seno cavernoso. Ahora, fíjate, aunque tú estás aumentando la presión en un lugar venoso, ni la causa ni las manifestaciones, o sea, estoy hablando de manifestaciones en el contexto de todo lo que se ve afectado, no son compatibles. O sea, aquí es una causa diferente, un escenario diferente. En trombosis de los senos venosos cerebrales es algo que pasa de manera espontánea. Tú lo único que necesitas es un hypercoagulable state. Aumento de estrógenos, que aumenta la concentración de fibrinógeno, o V-Leiden factor. Aquí tú tienes ya historia de infección y demás. Y como, déjame ver si yo estoy bien. Entonces la trombosis. Pero de esto vamos a hablar tranquilo, de esto vamos a hablar, pero en su momento, tranquilos. Okay. Tranquilos. Lo que pasa es que, como digo, aquí esto es una patología totalmente diferente. Lo único que se conecta, o la conexión que tú pases con esto, bueno, que es un seno venoso y sexto, pero nuevamente aquí estamos viendo que hay afectaciones de muchísimos otros pares craneales. No necesariamente vamos a ver tinnitus, aunque podría pasar. No tenemos el hypercoagulable state detrás. Y más importante, la historia. Aquí tenemos una infección de por medio. En lo otro no tenemos nada, pasa de manera súbita, pero vamos a llegar ahí. Miren, lo que le iba a comentar acá. Miren, esta partecita de acá tienen que aprendérsela como un Padre Nuestro. ¿Por qué razón? Un poquito más adelante nosotros vamos a hablar de los pares craneales. Por ejemplo, voy a utilizar el... ¿Cuál vamos a utilizar? Bueno, de lo que hemos hablado, bueno, de que hablamos ahora mismo, el sexto par craneal. Imagínense que ustedes agarran en el examen y le ponen este video.
Y lo que ustedes están viendo es que este tigre no puede tirar el ojo para afuera. Y la pregunta es, ¿cuál de los siguientes es el origen del par craneal afectado? Usted tiene que saber cuál es el sexto. Usted tiene que venir, mira, sexto, para acá. Esto tienen que sabérselo como un Padre Nuestro. Eso está en Sankey. Así, esa imagen, para que no le ponga los cosas. Que lo busquen y lo repasen. El segundo que tú me mandaste ayer. En la parte de neuro. Está así. Sigan haciendo Sankey, que le voy a 50. Le voy a 50. No, yo estoy dejando tranquilo, no se preocupen. Yo le dije, ustedes van a sufrir todos sus errores, todas sus no, porque yo hago. Ruede durísimo. Es que es lo que pasa. Ustedes ya no están en Sankey ni momento de eso. Todo el tiempo que ustedes le dedican a eso, ustedes saben que usted está descuidando sus flashcards. Y ahora ustedes no ven la importancia que eso tiene, pero como usted está en su fase dedicada y en los últimos 2 meses de su examen, que usted esté incompleto o para encontrarse una tarjeta en Sankey que sea que le ayude a usted tenga que revisar 100 arriba o más, ustedes van a dar cuenta. Eso es bien importante, que hagan sus flacas, suelten esos de en banda, ya ustedes no están en tiempo de eso. Yo le dije al principio, relajen, chileen, si ustedes quieren, véanse sus decks prehechos para que ustedes se familiaricen, pero no le cojan cariño a eso, porque eso les digo, más adelante ustedes van a ver el efecto que va a tener todos esos días que ustedes lo cogieron suave, que lo cogieron en chercha, que no estudiaron, de la mayoría de las cosas que hemos hablado, de saltarse cosas, de descuidar temas. Ustedes lo van a sentir, todos los errores que ustedes cometen aquí, yo les dije, lo van a sentir al fondo. Allá, cuando tenga así acabando, que se le acumule todo, que usted quiere revisar un tema, y entonces en ese momento que usted se va a poner a crear la flashcard, pero eso está haciendo flashcard ahí, le va a quitar muchísimo tiempo, porque ya no es tiempo de eso, es tiempo de revisiones exhaustivas. Y cuando esa flashcard le comiencen a usted a aparecer nueva, que le hagan un tollo con la vieja, lo que van a querer arrancarse la cabeza. Porque van a querer revisar mucho este material, o si entonces lo separan entonces, como le dije, el algoritmo me vuelve un disparate. Y eso da mucho problema, más de lo que ustedes se imaginan a largo plazo. Eso yo hago, que a veces lo separo, busco el tema en las cartas y hago un deck aparte, para que me salgan las cartas que vimos. El diablo es que se lo va a llevar al que haga eso. Y yo le digo, ustedes lo van a ver más adelante. Y se van a acordar de mí, me van a decir, diablo, mira, tú te acuerdas. Yo no sé. Así mismo, yo no sé. Yo estoy haciendo todo junto, Jordano, la flashcard, porque tú te acuerdas después de la reunión del MIRE. Hágalo todo junto. Yo le dije, aquí el examen el examen es así. El examen es una pregunta de neuro, una pregunta de micro, una pregunta de bioquímica, una pregunta de física, una pregunta de anatomía. Es todo un bollo. Mientras más rápido usted se acostumbre a eso y deje de estar compartimentalizando el estudio, mejor le va a ir, más fácil se le va a hacer esta transición. Si usted comienza a compartimentalizar, no hay ningún problema, pero cuando usted tenga que estar haciendo estos saltos, va a tener que acostumbrarse a eso fuera de tiempo, porque el tiempo de eso bueno, ya pasó de hecho. Entonces, el problema que tiene compartimentalizar el estudio, como le dije, dejen de estar haciendo bloque de preguntas por temas. Porque es que cuando usted haga en estos saltos le va a caer pesado. Y cuando usted entonces se supone que tenga que hacer revisiones exhaustivas rápidas, usted va a estar lidiando con primero la adaptación de esto. Y lo que le va a quitar es tiempo. Pero si uno hace un deck y va vaciando todo lo que uno va viendo, le salen salteadas. ¿Cómo? Si uno hace un deck, por ejemplo, y lo va poniendo por tema, pero es un solo, no lo divide, te sale lo de neuro, te sale lo de endocrino, te sale todo. Mi amor, abajo detrás de Anki hay un bendito algoritmo. Y ese algoritmo maneja las flashcards. Ahora ustedes no están viendo eso, porque ustedes están haciendo 2 o 3 flashcards al día y están inventando, pero el algoritmo de Anki con el tiempo hace una separación interna de las flashcards. Y hay algunas que te dejan de aparecer y hay otras que te aparecen más. Cada vez que ustedes creen un deck, cada vez que cambien, cada vez que agreguen, cada vez que quiten, están embromando el algoritmo. El problema es
que el provecho de Anki es el algoritmo, no es ni siquiera el programa. Es el algoritmo. Eso es lo que le va a usted a subclasificar su deck y va a personalizar su estudio, no es usted. Usted ahí va a poner la cosa que usted se le hacen difícil, pero el algoritmo es lo que le va a determinar qué le va a salir, cuándo le va a salir y qué tanto se va a repetir eso. Y eso va a depender. Y aparte de eso también, recuerda que cuando tú tagueas las flashcards, tú la vas dividiendo, porque por ejemplo yo la estaba haciendo dividida y yo lo quise porque junté todos los decks, pues yo lo estaba haciendo también por temas. Por sistemas. Exacto, pero yo lo que hice fue que junté todas las flashcards y eso sí que me tomó casi un día entero taguearla todita, pero la tagué cada una con sus diferentes temas. Entonces sí tengo un solo deck, pero por ejemplo, digamos que yo metí la de neuro, la poca que he metido, y la quiero estudiar solamente la de neuro, yo entonces estudio ese deck, esas flashcards que están tagueadas de neuro y ya. Exacto. Mire, vamos a suponer que hay un señorito, ¿verdad? Una persona que va a participar en un triatlón. Tiene 3 meses para prepararse. Es un atleta. Y él dura un mes corriendo, él dura un mes nadando y dura el último mes haciendo bicicleta. ¿Qué ustedes creen que va a pasar en el triatlón? Le va a sacar la milla todito en bicicleta probablemente, pero cuando llegue el tiempo de nadar y el tiempo de correr, se cagó en su madre. Eso es lo que a usted le va a pasar. Si ustedes compartimentalizan algo que ustedes deberían estar haciendo todos los días, fases de cada cosa, para desarrollar un performance global bueno, y se concentran en compartimentalizar, usted va a estar muy bien en una cosa y muy descuidado en la mayoría de las otras. Entonces, por eso le dije desde el principio, no me compartimentalicen, porque están jodiendo el proceso. Lo están embromando. Y el problema más grande de eso es que usted se siente bien. Por eso le dije a Dinora el otro día, sigue haciendo de que uno de temas que tú leíste y uno de cosas. Siéntete bien. Y tú vas a ver el costo que eso tiene a largo plazo. Lo que ustedes están haciendo, los errores que ustedes hacen, ahora le van a costar más adelante. Y le va a caer pesado. Porque si usted va a querer coger su examen en una fecha determinada, y ahí se tiene que poner a lidiar con todos esos problemas que usted está arrastrando, o que usted creó, porque esto es crear problemas, porque usted cree que es mejor así, porque es más fácil, porque saca mejor nota, o por la razón que sea, o como dicen la mayoría, que están buscando una especie de reward, o que será. Señores, yo le dije, aquí no se puede inventar. Aquí hay un sistema que va billón, mucho más billón de mi opinión, que está establecido, lo que funciona, y todo lo que usted se salga de ahí son riesgos que para mí no valen la pena. Y por eso no los recomiendo. Y por eso cada vez que ustedes me saltan una cosa, lo paro en seco, para que no me digan nada después. Ayer, de hecho, nosotros estábamos discutiendo eso, ¿verdad? No, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso, Solange y yo estuvimos de acuerdo en eso, que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos ambos, no nos alcanza el tiempo como que para hacer ambos, revisar todo de ambos, meter flashcard, hacer flashcard y también leer el tema que toca ese día. Entonces, por ejemplo, Solange y yo estamos haciendo lo mismo. El día, por ejemplo, que nosotros no podemos meter flashcard, lo que hacemos Anki, porque la verdad es que... ¿Tú sabes cuál es mi respuesta a eso? ¿Tú sabes cuál es mi respuesta? Sencillo. Dejen de perder tiempo y le va a sobrar el tiempo en el día. Bueno, no, coño, no comemos. Yo les aseguro a ustedes que con un estudio dedicado y adecuado, 6, 8 horas al día, incluso menos, 5 horas dedicadas de estudio es más que suficiente para hacer absolutamente todo lo último que yo hablé con usted. Todo lo otro es perder tiempo. Oye, a mí me está cogiendo revisar ambos. Así como revisar primero el resumen y luego ir al libro. A mí me está tomando 3 y 4 horas. Yo no sé si yo soy más bruta que todo el mundo, pero eso me toma medio día. 4 horas, 3 y 4 horas. Y con 20 preguntitas, ¿qué?
Exactamente. Okay, eso está bien. Preguntica. Eso está bien. Entonces, ustedes están durando 3, 4 horas con 20 preguntas y le digo, ok. Y cuando ustedes están revisando sus preguntas de ambos y se supone que están revisando las respuestas en First también, ¿cuál es la dificultad de ir haciendo las flashcards a medida que ustedes leen? Entonces yo voy a durar 8. Claro que no, porque miren, ¿cuál es la dificultad? Miren, yo estoy leyendo esto. Miren, brainstem, bla, 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 bla. ¿Cuál es la dificultad de mientras usted va leyendo, usted viene sencillamente, por ejemplo, yo vengo aquí. Image occlusion, Jordan. Entonces, hay, por ejemplo, cosas que tú lees un párrafo. Está bien, vamos. Cuando tú metes una flashcard, tú dices, coño, déjame primero entender este párrafo, entender lo que yo voy a entrar en esa flashcard, porque de ahí puedo sacar hasta 5 preguntas. Pero lo mismo le digo. Vamos, por ejemplo, a coger un párrafo. Damos, por ejemplo, aquí. Entonces, tú me dices a mí, por ejemplo, acá. ¿Esto caería bien en tu ejemplo? No necesariamente. Esto caería bien en el ejemplo de lo que me comentaste, donde hay, por ejemplo, párrafos, donde hay mucha información. Yo en ese tipo de casos, yo lo que hago sí, image occlusion. Tú puedes hacer esto, pero vamos entonces a buscar mira, por ejemplo, aquí hay un párrafo. Okay. ¿Cómo que tú seleccionas así? Porque yo tengo que tomar capture de pantalla y después... Yo se los expliqué, ustedes verán aquí, Edit Tools, le da aquí a Take a Snapshot, comienza a aparecer este icono ahí y de ahí en adelante. Okay. Sencillo. Por ejemplo, mira aquí hay un párrafo. Mira, ischemic stroke. Dice, acute blockage of vessels, disruption of blood, bla, 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 bla. Por ejemplo, ¿qué de aquí a usted le parece que es importante? Por ejemplo, Rosana, aquí, ¿qué a ti te interesaría poner una flashcard de aquí de esto? Ay, estaba hablando con el micrófono apagado. Por ejemplo, la descripción de lo que es un ischemic stroke. Decir, por ejemplo, la segunda flashcard sería decir... Espérate, la primera, ¿cuál es? Los tipos, tú dices. Ajá, los tipos de... Entonces, yo vengo y leo los tipos, ¿verdad? Y yo agarro aquí, y yo vengo aquí, y pongo aquí, types ischemic stroke. Ya. Bueno, no, realmente. Yo no lo veo. Bueno. Sería una flashcard muy larga. Entonces, es mucho contenido para tú recordar en una sola flashcard. Por eso yo, por ejemplo, hago los tipos de ischemic stroke y después entonces lo voy poniendo uno por uno. Pues lo mismo, tú pones aquí, bueno, mira, cuando tú estás haciendo clasificación, yo no creo que eso sea bueno. Me explico. Aquí, ischemic stroke types es esto. Y aparte, tú puedes poner esto completo y solamente tener en la flashcard, o sea, lo que tú vas a responder es types ischemic stroke. Aquí tú no tienes que recitar todo lo que dice ahí, porque lo que te interesa, según la flashcard, ¿qué es los tipos? ¿Cuáles son los tipos? Thrombotic, embolic, hypoxic. Ya. Esa es la pregunta. Types of ischemic stroke. De manera así. ¿Eh? Si tú poniéndolo de esa manera así, realmente es mucho más Pero fácil. Es que yo le estoy diciendo que no tiene que ser difícil, o sea, hay que hacerlo de una manera efectiva. Ahora, luego de eso, tú dices, bueno, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Etiology of thrombotic strokes. Lo mismo, pongo. Lo mismo, voy haciéndolo con todo lo que me interese. O mire, ¿cuál es la fisiopatología? O mire, ¿cuál es la causa? Ya, o sea, por eso que yo le digo, yo no entiendo cómo que ustedes hacen flashcards y así fue que yo les enseñé, les dije, es rápido hacerlo así, no tiene que tomarle tiempo. En lo que ustedes van leyendo, la van haciendo, o sea. Yo voy a implementar eso a ver cómo me funciona, pero a mí lo que me estaba pasando era que simplemente no estaba haciendo Anki, o sea, porque no me daba el tiempo y no lo estaba haciendo y me estaba atrasando pila. Bueno, yo le estoy diciendo, o sea, sencillamente ustedes van a agarrar un pedazo y ya, entonces no tienen que durar 2 horas haciendo flashcards de eso. Jordana. Dímelo. Perdón, termina la idea. No, eso mismo, que se supone que lo que tienen que buscar es una manera en la cual usted pueda hacer lo que tiene que hacer sin que le quite absolutamente nada de otras cosas y ya. Yo también comencé a levantar más temprano, a las 5:30, para ver si me alcanza el tiempo, mijo. Yo le dije, pierda menos tiempo y le va a dar el día entero y le va a dar un chin más.
Sencillamente eso. ¿Cómo usted controla su tiempo? Agarra el celular, tira por ahí, cronometre sus sesiones. Ya, usted se va a dar cuenta. Yo no, eso es PDF, porque yo no tengo esa opción de que de screenshot el libro ni nada de eso. Sí, tengo que descargarlo entonces. Totalmente gratis. Acrobat Reader, sí. Okay. Pero tú no tienes el First Aid en tu computadora. Sí. Pues entonces tú tienes PDF porque el First Aid aparece en PDF. Lo que pasa es que si tú no tienes Acrobat Reader, te sale aquí en el Explorer. O sea, no me da la opción de screenshot, por ejemplo. Exacto. Vete Acrobat, ¿qué es lo que se llama? Acrobat. Ahora ahí, Acrobat Reader. Reader. Okay. Poco me salía así. Tú das clic ahí, le das Show Edit Tools, clic aquí derecho a la barra, Show Edit Tools, y selecciona Take a Snapshot. Miren, por ejemplo, así es que va a salir ustedes. Dan clic derecho, Edit Tools, Take a Snapshot. Aparece el icono. Si ustedes cliquean el icono, se queda seleccionado. Y ahora todo lo que ustedes sombreen se va a copiar al clipboard, significando que ustedes vienen aquí, le dan a Control V y se pega. Y lo mismo pasa con Anki y con el Image Occlusion. Es rápido. Okay. Y la idea es eso, que usted vaya leyendo, haciendo sus flashcards y ya, porque no tiene sentido durar 2 días haciendo flashcards, o sea, 2 o 3 flashcards, ya no tiene sentido hacerlo así. Se supone que tiene que ser rapid phase, ¿sabes? Y simultáneo, como le dije, no tiene sentido tú sentarte a leer este tema y después de que sentarte, hacer la flashcard. Tú estás haciendo algo que tú puedas hacer juntos, haciéndolo por pedazos. Así lo que van a perder mucho tiempo. Y eso lo hemos hablado. Sí, pero yo creo que yo hice un videíto de eso. Yo lo voy a mandar al grupo. De todo esto que nosotros hablamos. Eso es lo que tenemos que hacer, aprender cómo... Yo entiendo tu punto, Jordano, y te la doy, y también entiendo el punto de la mujer. No, yo lo entiendo porque estuve ahí. Lo que yo les estoy diciendo es, o sea, no es que me falta empatía, porque yo estuve ahí y yo sé lo que es. Y como yo sé y estuve ahí, aunque entiendo que el proceso de todos es diferente, puedo decirles lo siguiente. Hay muchas opciones y la opción que están tomando a largo plazo les perjudica. Mientras más usted se esforce saludablemente a hacer las cosas de manera simultánea, por eso le puse el ejemplo del triatlón, usted tiene que hacer la cosa simultánea y usted encontrar la manera de que funcione. Cuando su solución es dejar de hacer algo para hacer otra cosa o compartimentalizar el estudio, usted lo que se está haciendo daño a largo plazo. Ese es mi punto. Yo no estoy diciendo que es fácil, yo no estoy diciendo que es una chuchería, no estoy diciendo que es sencillo, no estoy minimizando su struggle, ¿verdad? Lo difícil del proceso. No es eso lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo es que sus soluciones las están ahora perjudicando, pero el efecto ustedes lo van a ver más adelante. Tienen que buscar la forma en que funcione. Si se tienen que levantar temprano, lo más temprano. Si tienen que buscar otra estrategia de hacer flashcard, hacerlo. Pero tienen que hacer que funcione. Y tienen que hacerlo ustedes con sus propias vías. Pero dejar de hacer cosas del proceso, buscar shortcuts, lo que le va es a perjudicar a largo plazo. Y eso ya yo lo sé también por experiencia. Y también por experiencia sé que mientras más usted se esfuerce en buscar una solución que se adopte al programa y a lo que se debe hacer, mejor le va a ir. No estoy diciendo que es más fácil, pero sí hay maneras, porque si yo lo hice, usted lo puede hacer. Y si mucha gente lo hace, usted puede hacerlo. Lo que sí le dejo sencillamente claro es que algunas de las decisiones que están tomando son deleterias a largo plazo. Por eso es que a mí cada vez que me escribe a alguien, yo lo primero, con uno de estos problemas comunes, lo primero que yo hago es que lo mando al grupo y le digo, miren, ustedes han visto, la mayoría que me llegan con problemas, ahorita llegó otra, bueno, fue una pareja, de hecho, otro y otra. Lo mismo, ¿cómo ustedes hicieron igual? Separado. ¿Cómo hicieron alguien? Separado. Ya, eso jode el proceso enterito. Porque es que tú haces bueno en lo último que tuviste y todo lo otro para la porquería.
Es constante y es todo. Por eso yo me senté con usted un día y le dije, miren, tienen que hacer esto así, 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 y así, 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 así. Y les dije, si se le está haciendo muy difícil, disminuya carga, encuentre su punto y después comience a aumentar. Pero compartimentalizarlos va a joder a largo plazo. Y si usted cree que no es así, no se preocupe, siga por ahí, que usted se va a dar cuenta. Porque uno de los fallos más grandes que uno comete en este proceso es creer que uno sobreestimar ¿cómo se llama esto? La solución a los problemas que uno lo da y subestimarse usted. Usted me está diciendo a mí que usted literalmente es incapaz de hacer todo lo que ha hecho los miles, no sé si millones, pero miles de gente que pasen esto. Y usted puede, porque usted es una gente igual que cualquier otro. Es un asunto de optimizar su estudio, buscar buenas estrategias y perder menos tiempo, ¿ya? Yo no estoy diciendo que ustedes no están estudiando, yo no estoy diciendo que ustedes no se esfuerzan, no, yo estoy diciendo que si ese es su caso, algo está pasando y regularmente es organizacional, de tiempo o de técnica, ya, no es otra cosa. No es otra cosa. Y tienen que buscar usted la solución, porque yo le puedo dar las herramientas, pero usted es que se conoce y tiene que hacerlo funcionar. Porque si no lo hace funcionar o busca vías alternativas, no están cumpliendo con el proceso. Y nuevamente, ahora se ve muy chulo, muy tranquilo, muy relax, pero más adelante van a ver los efectos de eso. Sencillo como eso. Y nuevamente, como le he dicho en diversas circunstancias, mi papel de este lado es advertirles, no es hacerlo sentir mal, no es diciendo nada de eso, es advertirles, como siempre también les he dicho, si usted quiere hacer caso omiso, yo no tengo ningún problema. Ya yo pasé mis exámenes. Pero si yo se lo he dicho ahora, si yo me tomo el momento de decirle, miren, esto está mal, pues no hay ningún problema. Ya, por ejemplo, yo en general, y lo voy a seguir haciendo porque no me voy a cansar, porque sé que lo que estoy haciendo está bien. Y si ustedes siguen haciendo su cosa mal, síganlo haciendo. Yo le estoy diciendo que es así. Usted no me cree, no se preocupe, que usted se va a dar cuenta. Pero yo estoy haciendo mi parte, con la esperanza de que ustedes hagan lo suyo, porque nuevamente para esto es que ustedes me pagan. Vamos a tratarlo porque imagínate, tú lo que sabes. Es que es el punto. Yo le dije claro a ustedes, si no lo hacen y no buscan la forma, nunca la van a encontrar, pero yo les aseguro que hay una manera. ¿Cuál? No sé cuál es su caso particular. Y probablemente, aunque usted me lo cuente, no voy a saber, porque eso es usted que tiene que resolverlo. Como yo tuve que resolver mis problemas en mi proceso. Es sencillo como eso. Por eso también le dije desde el principio, güey, no se anden preguntando vaina ustedes, aunque usted ve que tal gente o yo o quien sea se destaque en un tema o algo así, no estoy buscando preguntas por ahí, vamos a discutirlo aquí en clase. Lo otro, ustedes no están en condición en estarse aconsejando ni apoyando para ninguna decisión sobre el proceso. Eso no está bien. ¿Por qué? Porque encuentran confort y eso está mal. Eso está mal porque les hace sentir a ustedes que porque ustedes lo están haciendo y el otro lo está haciendo y ustedes creen que está funcionando, que está bien, y no es un buen camino. Y eso fue lo que dejé claro al principio. Porque conozco esas cosas, las he vivido, las he visto en otros grupos y he visto el efecto que tienen, sobre todo a largo plazo. Y nuevamente, sé que no es fácil, pero es la vía común de la mayoría de personas que salen vivos y bien de este proceso. Todas las personas que han estado a mi alrededor o que he conocido con problemas en el proceso han hecho cosas de esa naturaleza. Y a mí me costó por lo mismo, por la misma razón. Yo decía, ven acá, y esta vaina, porque yo tengo que estar haciendo vaina mística, qué sé yo, y que no sé cuánto. Como porque, ¿cuál es el punto de estarme quemando tanto? ¿Cuál es el punto de ver preguntas de cosas que yo ni siquiera he leído bien o que no entiendo mucho? Bueno, es ya yo le expliqué, oportunidades de aprendizaje, de usted revise el tema antes de estar en exposición constante, de acostumbrarse a estar saltando de un tema a otro. Que son endpoints que van más allá de usted ahora mismo sacar un porcentaje más alto o de usted sentir que está haciendo la cosa mejor. Y nuevamente, cuando hay un proceso ya establecido,
Es como, por ejemplo, las leyes. Hay muchas cosas que yo no entiendo de muchas leyes y que puedo decir que estoy en contra. Pero la gran mayoría de las que están por algo. La mayoría. Y uno no sabe muchas veces cuál es la razón de eso hasta que la quitan y uno dice, el diablo, pónganla, por favor. Pónganla rápido. Ya entendí. Bien, entonces hay muchas cosas en el sistema en general, ni siquiera con los sistemas, es con la vida. Hay reglas que están y muchas veces uno tiene que seguir, no tiene que entenderlas. Y es mejor muchas veces no entender el por qué. Y nuevamente, cuando hay procesos establecidos, lo mejor es respetarlos. Sobre todo si sencillamente no vale la pena usted arriesgar su outcome por disparate. Por la sencilla razón, yo le voy a hacer una pregunta. No para que me la respondan, sino para que se le haga, para que se la hagan usted mismo. Y se la haga cada vez que decide hacer cualquier cambio o tomar cualquier decisión sobre esto y sobre cualquier cosa en la vida. Usted sabe lo suficientemente del proceso para estar usted recomendándose a usted mismo mecanismo de cambios o a otro. No, pues no lo haga. Trate de ajustarse. ¿Por qué? Porque lo que está usted es inventando, literalmente. Por más que usted crea que usted sabe, que no sabe, cómo aprende, cómo no aprende, está inventando. ¿O qué es lo mejor para usted? Está inventando porque no sabe. Ahora, luego de que usted salga exitoso en eso, usted ahí entonces puede dar recomendaciones. Ya usted conoce el proceso y vio que le sirvió. Pero cuando son cosas de esta magnitud, como hemos hablado en estos días, que son vainas que usted se siente un día y ya, y o se quema o pasa, y cuando pasa, o pasa bien, o pasa mal, o pasa más o menos, pues sencillamente no vale la pena. Y están a mitad de camino, ustedes no pueden joder mucho. No se los recomiendo, porque más adelante van a ver las dificultades que eso le va a traer. Y créanme que eso es lo menos que ustedes quieren. Ustedes lo que quieren es llegar con la menor cantidad de problemas al final. Eso es lo que usted quiere. Usted no quiere más nada.